Tanto Iván Cepeda como Abelardo de las Priella llegan a segunda vuelta proponiendo grandes cambios sobre cómo funciona y de qué tamaño debería ser el Estado, qué instituciones hacen parte de él y cómo atacar la corrupción. Muchas de sus propuestas exigirían reformas constitucionales e incluso van en contra de la Constitución. Abelardo de las Priella propone recortar el Estado en un 40%, recortar nóminas paralelas, fusionar entidades y promover una política de una entra y dos sale. Es decir, que por cada nueva regulación, dos se eliminan. Quiere acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y dice que está muy inclinado en sacar a Colombia de organismos internacionales como la ONU y la OEA y de revisar su participación en el CIDH. Además, quiere crear un bloque de búsqueda contra la corrupción dirigido directamente por él. También quiere impulsar la cadena perpetua para abusadores de niños a través de un referendo y crear una ley patriota contra la impunidad, con un régimen especial y transitorio para acelerar capturas, con límites en beneficios para delitos de alto impacto y fortaleciendo la coordinación entre fiscalía, jueces y fuerza pública para que los procesos no se diluyan. En su apuesta por reducir el Estado a una cuarta parte, De las Priella no explica qué entidades desaparecerían, qué funciones recortaría, ni cómo evitaría debilitar la prestación de servicios públicos que ha aumentado a la par del crecimiento del Estado colombiano gracias a la Constitución del 91. Cualquier recorte debe tener en cuenta la no regresividad en derechos económicos, sociales y culturales. Un recorte de esa magnitud sin un plan detallado de rediseño institucional puede afectar la presencia del Estado en los lugares donde ya es débil y terminar impactando a los más vulnerables en vez de corregir abusos reales. Su revolución de desregulación y su política de una entra y dos salen también abre preguntas de fondo. Al meter en el mismo saco entidades sanitarias, ambientales, de control y de licencias, corre el riesgo de tratar como simples trabas muchos controles que existen para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de las personas. La JEP, que nació en 2017 con el acuerdo de paz con las FARC y que puede existir máximo hasta el 2037, solo podría eliminarla con una reforma constitucional. Eso dejaría en el limbo a más de 12.000 comparecientes entre exguerrilleros y miembros de la fuerza pública que se sometieron a esta jurisdicción bajo la expectativa de un marco de justicia transicional estable. Colombia, como todo Estado soberano, puede retirarse de organismos como la ONU, la OEA y el CIDH, pero salirse de los tres implicaría reducir los mecanismos internacionales de vigilancia y control en términos de derechos humanos, lucha contra el crimen organizado, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. Hacer parte de estos organismos es la entrada de Colombia a la comunidad internacional, a tratados de derechos humanos y a la protección y cooperación internacional, que han significado un avance histórico en la protección de derechos de las personas frente al poder del Estado. Sacarlos choca con el artículo 93 de la Constitución, que mete en el ordenamiento interno los tratados internacionales de derechos humanos que Colombia ha ratificado. También va en contra del artículo de la Constitución que obliga al Estado a promover la integración con otras naciones y en especial con América Latina y el Caribe. Además, le resta credibilidad al país justo cuando más necesita aliados para enfrentar la corrupción estructural y el crimen organizado que está cada vez más transnacional. En anticorrupción, la creación de un bloque de búsqueda comandado directamente por el presidente podría chocar con la separación de poderes y el equilibrio del Estado de Derecho si no se garantiza la independencia de la rama judicial y el ejecutivo. Por ley, la Fiscalía tiene a su cargo investigar y acusar y dirige y coordina a la Policía Judicial para recaudar pruebas. Si De las Priella quiere hacer alguna de estas funciones, tendría que hacer una reforma constitucional que terminaría concentrando aún más el poder en el presidente. Pero si lo que quiere es que ese bloque se dedique solo a analizar, coordinar y generar información estratégica, igual podría duplicar funciones y quizás sería más estratégico invertir esa plata en fortalecer a la Fiscalía. Su plan anticorrupción también incluye la extinción de dominio expreso, o sea, acelerar el proceso en el que el Estado decomisa bienes ilícitos, por ejemplo, de los narcos. Pero hoy el cuello de botella no está ahí. De hecho, el Estado puede vender la casa o el yate del narco antes de que lo condene para quitarle cargas administrativas a la Sociedad de Activos Especiales, que es la que maneja esos bienes. El lío es que al hacerlo, el Estado se expone a demandas millonarias por venderlos antes de que se cierre el proceso. Por eso es que más que una extinción de dominio express, para la que necesitaría reformas legales, una solución de fondo podría ser tener más jueces y fiscales para que los procesos avancen más rápido. Su ley patriota no explica si los cambios son solo administrativos o si lo que busca es cambiar las garantías fundamentales de los procesos penales. Cualquier reforma debe respetar principios como la presunción de inocencia, el habeas corpus y el derecho a la defensa y al debido proceso. Por último, la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños a través de referendo está prohibida por el artículo 34 de la Constitución del 91. Esa prohibición es un avance en política carcelaria y es un reflejo de la Constitución que tiene como centro la dignidad de las personas, incluida la del criminal. De hecho, la cadena perpetua ya se intentó en 2020 con un acto legislativo que la
la Corte Constitucional declaró inasequible porque se sustituían elementos de la Constitución por el carácter preventivo y de reinserción social que tiene la pena en Colombia. Iván Cepeda marcaba el eje de su campaña en un acuerdo nacional con diferentes sectores que, según él, podía terminar en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero luego de la primera vuelta respaldó la decisión coordinada entre el comité promotor de la Constituyente y el gobierno Petro de suspender la recolección de firmas para traer al centro político. Aunque la palabra constituyente no está en el plan de gobierno que publicó después de primera vuelta, en el compendio de discursos que dio antes hay 23 menciones al poder constituyente. También quiere desmontar instituciones que considera capturadas, como el Consejo Nacional Electoral, que dice que lo reemplazaría por una corte electoral autónoma e independiente, y dice que enfrentará la corrupción como un fenómeno sistémico y no como casos aislados. Eso incluye crear un sistema nacional contra la macrocorrupción que le permita anticiparse y no reaccionar después a los grandes escándalos. Para eso propone transformar la Secretaría de Transparencia de Presidencia, dándole autonomía técnica, administrativa y presupuestal. También asignarle apoyo directo de policía judicial y peritos forenses para investigar casos de corrupción y recibir denuncias en tiempo real. También quiere crear un fondo de reparación de víctimas de la corrupción para que los bienes expropiados se conviertan en obras y servicios en los sectores afectados. Y por último, Cepeda ha dicho que aunque la independencia del Banco de la República es necesaria, no puede ser la única rectora de la economía y que hay que concertar para que financie gasto público. En la rueda de prensa en la que Cepeda habló sobre la decisión del comité promotor de suspender la recolección de firmas para la constituyente, se limitó a citar las declaraciones del comité, pero no fue claro en si estaba cerrando por completo la puerta a esa iniciativa. Esa ambigüedad es una alerta, porque el proyecto de ley que propuso el comité promotor es una constituyente sin límite, es decir, que puede terminar en un retroceso de derechos, borrar los avances que durante más de 3 décadas ha alcanzado la Corte Constitucional, cambiar la forma en la que funcionan las instituciones, el equilibrio de los poderes públicos y redefinir los mecanismos de control del Estado. Es un cheque en blanco. La eliminación del Consejo Nacional Electoral no viene acompañado de un diseño concreto de autoridad electoral que regule, vigile y controle los procesos electorales y a las organizaciones políticas. Eliminarlo implicaría una reforma constitucional profunda y tendrían que crearse mecanismos que garanticen transparencia, imparcialidad e independencia electoral. En el Frente Anticorrupción, su sistema nacional contra la macrocorrupción exige una articulación compleja entre entidades que no siempre se coordinan bien. No está claro de dónde saldrían los recursos, ni cómo se blindaría esa nueva arquitectura de los mismos riesgos que critica, ni cómo evitaría duplicar funciones con órganos de control que ya existen. Como con De las Priella, en esta propuesta tampoco es claro cómo funcionaría el sistema, más allá de que se transformaría la Secretaría de Transparencia o que impulsaría una unidad investigativa en la Fiscalía. Tampoco dice cómo se enlazaría con la justicia penal, porque el presidente no puede decidir cómo se investigan delitos, ni meterle mano al funcionamiento de la Fiscalía, porque eso iría en contra del equilibrio de poderes. Cepeda no explica cómo conservará la autonomía de la Fiscalía en su propuesta de crear una unidad nacional de investigación contra la macrocorrupción dentro de esa entidad. Y su propuesta de reparación integral para víctimas de la corrupción plantea interrogantes jurídicos en la identificación de las víctimas individuales o colectivas, porque por regla la principal víctima de la corrupción es el Estado y de manera indirecta la sociedad en general. Además, su idea de destinar la plata y los bienes recuperados de la corrupción a un fondo de reparación de víctimas no es clara en cómo va a identificar a las víctimas colectivas de la corrupción ni a cuantificar daños materiales e inmateriales y distribuir los recursos. Esa ambigüedad deja dudas de fondo sobre la viabilidad de sus propuestas. Su idea de concertar para que el Banco de la República financie gasto público choca con el hecho de que el banco constitucionalmente es una entidad autónoma del gobierno y su misión es mantener la inflación baja. Que el banco financie gasto público quiere decir que financia deuda pública y eso podría generar inflación porque le tocaría imprimir más plata. Si quieren ver el análisis completo de los programas de gobierno, comenten la palabra propuestas y les enviamos el link donde pueden encontrarlo.